noches. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. Bueno, pues vamos a lo nuestro, porque si no se acaba la gasolina. Si más no me equivoco, nos habíamos quedado, lo último que vimos fue el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre la fe de Abraham, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver otro personaje importante en el que descubrimos el sentido de la fe, ¿verdad? Esta respuesta, porque eso es lo que es la fe, ¿verdad? Habíamos quedado, la fe es una respuesta a lo que Dios nos plantea. Dios nos plantea su palabra, su proyecto para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que decir, lo tomo o lo dejo, lo obedezco o lo desobedezco, ¿verdad? Vamos a ver entonces el número 148, la fe de María. Empecemos por Alicia, número 148. María, dichosa la que ha creído. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y las promesas que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Y dado su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Pues esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Bien, pues un ejemplo contundente, claro, nítido, ¿verdad? El ángel Gabriel se le aparece a María, le hace una propuesta, ¿verdad? Concebirás y darás a luz un hijo, y la respuesta de María es la respuesta de la fe. Hágase en mí según tu palabra. Estoy dispuesta a que suceda en mí como tú lo estás diciendo. O como dice también Isabel, dichosa tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te fue dicho de parte del Señor. Entonces, por eso la fe de María es una fe ejemplar, porque ella propone que las cosas se hagan según lo que dice el ángel. Angelos, recuerden, mensajero, el que lleva el mensaje de Dios. Y luego, número 149, Rafa. 149. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera a María, la realización más pura de la fe. Efectivamente, ella en la cruz se plantea, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde está ese? Lo llamarán Señor, ¿cómo le dice el ángel? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él será el pastor de su pueblo. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pueblo? Aquí en la cruz. Le dice el ángel que Jesús será el que salvará a su pueblo. ¿Cómo lo va a salvar si está en la cruz? Al contrario, necesita que lo salve. Y sin embargo, María permanece junto a Jesús. No como los apóstoles que huyen ante el problema de la cruz, sino que ella se queda con su hijo. María, a lo largo de toda la vida,
manifiesta esta obediencia, este sí acepto, especialmente en la cruz. Y por eso María para nosotros es el modelo más grande de fe. Bueno, vamos a saltarnos un poquito hasta el número 153. Vamos a ver de las características de la fe. Tiene varias, pero hay dos que nos vamos a fijar. Número 153, Reina. La fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Bien, aunque hablamos de que la fe es una respuesta humana, ¿verdad? Pero esa respuesta no se da solamente por mi propia voluntad, Es una gracia, es un don especial de Dios. Nadie puede decir que tiene fe si antes Dios no ha actuado y ha tocado el corazón de esa persona. Por eso, cuando algunas mamás vienen conmigo y padre, mi hijo ya no tiene fe, dígale algo. Pues lo primero que más bien tenemos que hacer es orar por esa persona para que Dios infunda la fe en esa persona. Es un don de Dios. El que ustedes estén aquí es un don de Dios. Sí, claro, ustedes, como lo veremos, responden, pero ¿por qué responden? Pues porque Dios, a través de la psicología de cada uno, a través de la historia de cada uno, a través de la familia de cada uno, fue poniendo cosas para que pudieran finalmente decir, sí creo. No es algo que solamente sale de la voluntad, pero ciertamente es algo que sale de la voluntad. Marta, número 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténtico humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas. Como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. Bueno, entonces, por supuesto que esa fe sí es un acto humano, no es solamente la gracia que Dios infunde en ustedes, sino pues es una respuesta auténticamente humana y se vale. Claro que sí, de hecho, yo puedo afirmar que todas las personas tienen fe en algo. Tienen fe, por supuesto, como nosotros tenemos fe en Dios, pero también hay personas que por muy ateas que sean, tienen fe en la ciencia, tienen fe en la razón, tienen fe en alguna cosa, porque no puedes no creer en algo, en nada más bien. En los últimos años ha crecido más y más han crecido las posturas llamadas nihilistas. Nihil significa nada en latín
Y de ahí viene la palabra nihilismo, una filosofía que ha ido impregnando más y más el mundo contemporáneo. No hay nada, ni se pongan a buscarle, todo es obra del azar, y así como nacimos, así también vamos a morir, y no hay nada más en este mundo. Eso de andar buscando dioses y razón para la existencia, nada que. Bueno, ya el mismo hecho de que haya leyes en el universo te plantea la pregunta, ¿cómo es que no hay nada? Claro que sí, hay leyes. Por supuesto que hay cosas que aunque no las vemos, ahí están. Como lo he dicho en muchas ocasiones. Nadie de nosotros ha visto al número 2. Nadie ve el 2. Y sin embargo, creemos en el 2. Hombre, ¿cuántas cosas en el mundo no están sostenidas por la matemática, por la aritmética? Sabemos que si sumamos 2 monedas de 1 peso y 2 monedas de 2 pesos, siempre vamos a tener 6 pesos. Nadie ha dudado de eso. Son leyes elementales de las matemáticas. En algo tenemos que creer. De hecho, las matemáticas también se construyen sobre actos de fe. Por ejemplo, creer que el 1 es distinto del 0. Pues sí, es un axioma básico de las matemáticas. Nadie lo pone en duda. Si alguien pone en duda eso, pues no puede creer, no puede hacer matemáticas, no las que conocemos, ¿verdad? En fin, bueno, yo lo único que quiero decir es la fe. Con estos 2 números es un don de Dios, pero también es un acto humano. Implica nuestra conciencia, voluntad y libertad. Vamos a saltarnos otra vez hasta el número 166. Pasamos al artículo 2. Ustedes pueden seguir leyendo todos los párrafos que nos están dando, ¿verdad? Pero a mí me parece que no son tan útiles como estos que vamos a ver. Artículo 2, número 166. Tere, por favor, Tere. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe, nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. La fe como un acto comunitario. Esto es otra cosa importantísima. No es solamente yo creo, es nosotros creemos. Y en ese sentido, por eso es tan importante entender que la fe no la construyo yo solo y necesito de la iglesia, de la comunidad, de los que quizá llevan un paso más adelante que yo. Todos podemos tener dudas en nuestra fe, pero también todos podemos recurrir a alguien más para que nos pueda quizá aclarar algo. Y en ese sentido, por eso es tan importante lo que es la catequesis, ¿verdad? Que nos ayuda a ver, esta duda, ¿cómo la puedo resolver? Pues hay libros escritos por miembros de la iglesia, hay personas que predican, hay hermanos o hermanas que
tan solo por su asistir a misa, puede ser que tengan una respuesta que yo ahorita no puedo encontrar. Y es válido y necesario recurrir a la fe de los otros. Por eso la iglesia es comunidad, porque nuestra fe se refuerza cuando nos reunimos, meditamos y oramos juntos. Bueno, vamos otra vez a saltarnos al número 170 sobre el lenguaje de la fe. Número 170, Concepción, por favor. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Otra cosa muy importante, no es lo mismo la formulación de la fe que aquello que la fórmula quiere manifestar. Por ejemplo, la fórmula Dios es una sola naturaleza en tres personas, la Trinidad, ¿verdad? Esta es una formulación. Pero eso no quiere decir que yo en eso esté conteniendo, en esas 10 palabras, digamos, estoy conteniendo el misterio de Dios. Por supuesto que hay fórmulas que, por muy elaboradas que sean, nos trascienden. No podemos abarcarlo todo. El misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Sí, es una expresión, pero que no agota lo que todo eso significa. Es mucho más lo que viene detrás de eso. El eterno, el todopoderoso, el Señor de todas las cosas, se hace un pequeño embrión. ¿Cómo es que eso puede suceder? La fórmula no lo agota. Todo prácticamente trasciende a esa fórmula. El misterio trasciende a esa fórmula. Y lo importante es no que yo repita la fórmula, sino que me deje admirar y llenar por lo que ese misterio significa. Bueno, y con eso terminamos este capitulito para ahora sí ya entrar en materia del credo. Terminando el número 184, mi página es la 55, no sé si sea la misma de ustedes. Vienen dos fórmulas del credo. De un lado viene el símbolo de los apóstoles, del otro lado el credo niceno-constantinopolitano. Son credos que usualmente utilizamos en la liturgia, en la misa. El credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, lo tendemos a utilizar en especial en la Cuaresma. De hecho, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, se utilizaba de a diario en la misa. Claro, la mayoría de ustedes pues ya no se ha de acordar, porque es más, incluso ni habían nacido, ¿verdad? Pero el credo, le decía a mi abuelita, el credo chiquito, porque efectivamente es una fórmula un poco más pequeña, más antigua. Y el otro, el credo que normalmente nos aprendemos en el catecismo, es el credo de Niceno-Constantinopla, Niceno-Constantinopolitano. Vamos a ir a ver más a detalle de dónde nacen estos. El símbolo de la fe. Número 186, Antonio. 186. Desde su origen,
la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Desde el principio tenemos fórmulas muy pequeñas de fe. Por ejemplo, una de las fórmulas más pequeñas es la de Santo Tomás. Señor mío y Dios mío. Esa es una profesión de fe. ¿Qué hace Santo Tomás decir? Que Jesús es su Señor y que Jesús es Dios y es suyo, se lo apropia. Señor mío y Dios mío. Profesión de fe. Es una fórmula de fe. Que por cierto, mucha gente repite después de la consagración, pero que no debe de decirse, porque después de la consagración lo que la Iglesia nos invita es no hacer el credo, la profesión de fe que ya habíamos hecho después de la homilía. Si ustedes se recuerdan, en el domingo, después de la homilía sigue el credo. Ahí es cuando hacemos nuestra profesión de fe. Este Señor mío y Dios mío, y que luego le ponen no sé qué otra cosa, ¿qué dicen? Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y no sé qué tal. En ti espero. En ti espero, aumenta mi fe, o no sé qué tantas cosas las personas dicen. Están fuera de lugar. Tienen su origen, ciertamente, en la devoción que se promovió después del Concilio de Trento. Fíjense. Como Lutero decía que Jesús no estaba presente en el pan y en el vino, sino que solamente era una representación, el Concilio de Trento afirma, no, claro que sí, el pan experimenta una transustanciación y se hace realmente presente. Ahí está la sustancia de Jesús. Y entonces, para reforzar esto que en la Iglesia Católica, los padrecitos invitaban a decir en el pan y en el vino, Señor mío y Dios mío. Es decir, una afirmación de fe en que ahí estaba Jesús. ¿Me explico? Derivada de la herejía de Lutero, se mete dentro de la Iglesia una segunda fórmula de fe, ya no sobre todo el aparato teológico del cristiano, sino muy específicamente sobre la transustanciación. Pero en realidad, en el misal no dice eso. Durante siglos nunca los cristianos dijimos eso y no debemos de decir eso. Ahora, hay gente, sobre todo las viejitas más devotas, ¿verdad? Es que a mí, desde toda mi vida, yo lo quiero. Bueno, si lo quieres decir, que sea en silencio. Pero no se debe de decir en voz alta. El momento que nos pide ahí la liturgia es un momento de contemplación. Así es que cuando dice el sacerdote, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, lo que hay que hacer es contemplar. Ver ahí a Cristo que se acerca para dárseme. Y lo mismo después del cáliz. ¿Ok? Bueno. Pero vamos, estamos hablando de las pequeñas fórmulas. Ahí, el mismo texto nos presenta fórmulas de fe por ejemplo, en Romanos 10:9 o en la primera de Corintios 15. Ustedes en su casa, si quieren, revíselas y verán que ahí hay pequeñas fórmulas de fe. Y en los evangelios también. Por ejemplo, el ciego de nacimiento.
en el pasaje de Juan cuando cura a este ciego, el ciego le dice, bueno, ¿y quién es ese Mesías para que yo lo adore? Y entonces Jesús le dice, yo soy el que está contigo, es él, soy yo. Y entonces dice que el ciego de nacimiento, que ya está curado, se postra y dice, yo creo, Señor, yo creo. Es una profesión de fe. Bueno, vamos al 187. Sigue Silvia, por favor. Se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. Ok, entonces, esto que decimos después de la homilía, le decimos, es el credo, ¿verdad? Que no es una oración, por cierto, porque luego hay veces en las hojitas devocionales dice, se rezan 3 credos. No, los credos no son para rezar, son una afirmación de lo que yo creo. No es una oración como tal. Y tiene el nombre de símbolo de la fe o profesión de fe. Se hace una profesión de fe con el credo, con el símbolo de la fe. Aclaramos, número 188, Isabel. La palabra griega símbolo significa la mitad de un objeto partido. Por ejemplo, un sello, que se representaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Entonces, a ver, primero, símbolo como un signo de identificación. Los cristianos no tenían una crucecita colgada, eso fue muy posterior. Los cristianos se identificaban porque creían en lo mismo. Entonces, mi profesión de fe y la tuya eran las mismas. Por eso la palabra símbolo, porque un símbolo era un sello partido a la mitad que al juntarse decían, tú eres un verdadero representante, tú haces match conmigo, ¿verdad? Haces juego conmigo, ¿no? Por eso es símbolo. Y luego también, símbolo, continuamos. De la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Ok, pero saltaste. Símbolo significa también recopilación, colección o sumario, ¿verdad? Y es exactamente eso. El símbolo de la fe es una síntesis, una recolección, es un resumen de lo que nosotros creemos. Son las principales verdades de la fe. Es decir, si hay algo de ahí que tú no crees, entonces no estás haciendo match, no eres la otra parte de esta comunidad a la que tú te deberías de adherir. Por ejemplo, hoy hay mucha gente que dice que bueno, sí es cristiana, pero yo creo en la reencarnación. Y eso choca profundamente con creo en la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Son dos cosas totalmente distintas. La reencarnación es el conjunto de veces que tú debes de volver a nacer como otra persona para que vayas perfeccionándote y alcanzar la altura de Dios. Pues no sé cuántas veces
entonces tengo que reencarnarme para alcanzar el infinito. Me imagino que un infinito número de veces, ¿verdad? Entonces nunca llegarás a Dios. Pero bueno, hay quienes creen eso, nosotros no. Nosotros llegamos a Dios no por nuestros esfuerzos, por ser cada vez mejor, sino llegamos a Dios por un regalo de Dios, que es la resurrección, la entrega de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Es un regalo. Para nosotros alcanzar a Dios sería imposible. Solo a quien le dan el pase directo, ¿sabes qué? Tú sí, vete. Bueno, entonces tienes que creer en todo eso, es lo elemental en lo que tú tienes que creer. La primera profesión, seguimos, Iraíz. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Ok, entonces, no sé si recuerdan, por ejemplo, en la misa de Pascua, el abril pasado, en el que bautizamos a José, yo le hice las preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Y él respondió, sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor? Sí creo. Bueno, ese es un credo, ese es un símbolo que se llama el símbolo bautismal, la fórmula bautismal. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, porque es lo fundamental de todos nosotros. Y es del bautismo. Y me van a preguntar, bueno, ¿y el bebé cuando se le bautiza? Pues cuando dice yo creo. Ciertamente ahí hay un artificio en el que los padres y padrinos se comprometen a que ese niño haga esa profesión de fe después de estarlo educando a lo largo de su infancia. Y por eso la iglesia acepta bautizar a los niños. Pero en un principio jamás se hubieran bautizado a los niños. De hecho, ustedes saben, hay muchas religiones de estas evangelistas que no aceptan el bautismo de los niños, sino hasta que ya entran en uso de razón. Esto se hizo en la iglesia católica y también en las ortodoxas por beneficio a los padres, porque eran los padres que querían que por medio del bautismo los niños desde pequeños recibieran el don, la gracia de la fe y en particular de la vida eterna. Por desgracia, vivimos en una época en la que eso ya no sucede. Los papás ya no transmiten la fe a los niños en muchos casos. Y ahora, pues estamos reintroduciendo que para los niños de 7 años en adelante, es decir, de uso de razón, si se quieren bautizar, tendrán que hacer ellos todo el proceso catecumenal y ellos mismos decir, yo creo, a partir del uso de razón. Entonces, el Concilio Vaticano II introdujo que a partir de los 7 años los niños no se pueden bautizar así nada más. Tienen que hacer toda la catequesis, ¿verdad? Bueno. Entonces ahora ya no se van a bautizar los niños pequeños. No, de 7 años en adelante. Ya no se bautizan hasta que hagan su catecismo. Hasta que hagan su catecismo, los de 7 en adelante.
todavía está abierto el beneficio para los que son menores de 7 años. O sea que si tu niño tiene 6 años, 9 meses, todavía te lo podemos bautizar así. Pero si ya tiene 7 años, no te lo vamos a bautizar así. Tiene que hacer todo el catecismo. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde estamos? En el número 180. Ahora 190. ¿Quién sigue, por favor? 190. El símbolo se divide, por tanto, en 3 partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Catecismo Romano 1:1-3. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. El credo se divide en 3 partes. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, que santifica, y especialmente santifica a la Iglesia. Por eso la parte de, después del credo, creo en el Espíritu Santo, decimos creo en la Iglesia, Jesús. Pero esa forma parte de creer en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que construye y sostiene a la Iglesia. Sin el Espíritu Santo no habría Iglesia. Entonces son 3 secciones del credo. ¿Quién sigue? A ver, Kika, por favor. El siguiente. Cada una de estas 3 partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los santos padres. Llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo que clara y distintamente hemos de creer. Lo mismo que llamamos artículos a articulaciones a las distintas partes en que se nos divide cada una de las partes del organismo humano. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. Bueno, entonces cada uno de estas frases se llaman artículos. Creo en un solo Dios, creo que es Padre Todopoderoso. Son artículos, pero normalmente por esta idea simbólica de 12 apóstoles, se agrupan en 12 secciones. Pero eso no tiene mayor importancia para lo que vamos a seguir viendo nosotros. 192, por favor. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo Huicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de varios concilios o de algunos papas, como la fe Fides Damasi, por el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI. Bueno, si alguien quiere, puede googlear ahí, por ejemplo, credo del pueblo de Dios, Pablo VI, y le va a aparecer. Léanlo. Es un credo obviamente mucho más extenso que lo que nosotros tenemos como símbolo niceno-constantinopolitano. Porque, por ejemplo, en el credo niceno-constantinopolitano no habla del reino de Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, que padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día, de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. Pero no dice qué hizo. Si ustedes se dan cuenta, lo único que dice que hizo fue, murió, y al tercer día resucitó. Pero ese credo ¿Cuál credo dijo? El de hasta aquí abajo, credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Está ahí. Googleenlo y léanlo, y ahí, por ejemplo, Pablo VI sí habla del reino de Dios, ¿verdad? Que es uno de los elementos central de la predicación de Jesús, ¿verdad? Dicen los evangelios que tan pronto muere Juan el Bautista, Jesús se lanza a anunciar
El reino de los cielos está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos y de Mateo. Y ya luego habla mucho, por supuesto, del reino de Dios, Lucas también. Y sin embargo no viene en el credo niceno-constantinopolitano, porque pues es un credo muy, muy antiguo, ¿verdad? No es completo ese credo. Número 193, Yolanda. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado o inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. Ok. Hablamos primero del credo bautismal, la fórmula bautismal. Bueno, primero hablamos de las fórmulas simples, sencillas y breves que vienen en la Biblia, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Luego hablamos del credo o del símbolo del bautismo, el símbolo bautismal, la fórmula bautismal. Luego ya hablamos de un montonal que existen, pero ahora nos vamos a fijar en dos que son los que venían al inicio, ¿verdad?, de este capítulo, que es el de los apóstoles y el niceno-constantinopolitano. Mario, tú no puedes leer, ¿verdad? Ok, entonces, ¿Ángela? No, Estela. Estela, por favor. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Esto lo dice San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia, o sea, alguien ya muy tardíamente, de los siglos III o IV, no me acuerdo San Ambrosio de qué siglo es, y él reconoce que el símbolo de los apóstoles se dice en la Iglesia romana desde hace mucho tiempo. La Iglesia de Roma, cuando bautizaba, utilizaba ese símbolo de los apóstoles. Entonces, es el credo como tal, ¿verdad?, más antiguo que tenemos, y por eso tiene una relevancia particular. Después de ese, por favor, Agustina, ¿puedes leer el otro? 195. No, el 195. Constantinopolitano. Viene de la palabra Constantino. Es más, Constantinopla. Debe ser gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. ¿Se dice el número, los números? No. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Efectivamente, este símbolo, este credo, que es el que nos aprendimos desde pequeños y que generalmente usamos en misa, es fruto de los dos primeros concilios, el de Nicea, por eso niceno,
Nicea es una pequeña ciudad en la zona de Turquía, y Constantinopla, por eso constantinopolitano. El concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, que fue en el año, aquí lo dice, 381, se llevó a cabo de una manera pues importantísima. Había un proceso de herejía muy grande en aquella época, en la que Arrio, creo que esto ya lo había comentado, Arrio, un sacerdote de aquel tiempo, decía que Jesús no era verdadero Dios, sino un semidios. Entonces el concilio de Constantinopla termina afirmando que Jesús es verdadero Dios, Dios de Dios, como la luz es de la luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esa pequeña parte del credo es la conclusión de este concilio. Jesús no es un semidios de una naturaleza parecida a Dios, sino es de la misma naturaleza del Padre. Bueno, estos dos concilios terminan formulando lo que hoy decimos después de cada homilía. Como se dan cuenta, pues desde el año 381 los cristianos tenemos esta profesión de fe y la conservamos, a pesar de que han habido otras quizá más amplias, más completas. Sin embargo, esta es la básica que nos une a todas las grandes iglesias, la de Oriente y la de Occidente. Nosotros somos la iglesia de Occidente, pero hay muchas iglesias en el Oriente. Los patriarcas de Moscú, los patriarcas de Grecia, los patriarcas de Jerusalén, todas estas iglesias lo siguen profesando en sus misas dominicales, ¿verdad? Muy bien. Número 196, Sonia. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo niceo-constantinopolitano, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Ok, entonces vamos a ir siguiendo el símbolo de los apóstoles, aunque vamos a ir complementando con el credo niceno-constantinopolitano. Y bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en la parte del credo, creo en Dios Padre. Vamos a iniciar este nuevo módulo con el número 198. Rosy, por favor. Nuestra profesión de fe comienza con Dios, porque Dios es el primero y el último. El último principio y el fin de todo el credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona viva de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Muy bien. De hecho, casi siempre en los catecismos de los niños, lo primero que aparece es Dios Padre Creador. Y hasta les presentan dibujitos y tienen que colorear, ¿verdad? Porque es lo primero con lo que nos encontramos todos los seres humanos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues nuestro primer medio de acceso a Dios es a través de la creación. Dios crea todas las cosas y lo hace como Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Eso es lo que vamos a ver. Primero, número
199, creo en Dios. Tú no tienes catecismo, ¿verdad? Bueno, no traes lentes. Rosy, por favor. Creo en Dios. Creo en Dios. Es la primera afirmación de la profesión de fe. Es también la más fundamental de todo el símbolo. Habla de Dios y habla también del hombre y del mundo. Lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen de la primera y así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres con la razón de la... los fieles. Sí, pero es que... mis lentes son malos, pero bueno, conocer mejor a Dios como se reveló progresivamente a los hombres con la razón de los fieles. Confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios. Bueno, es que tú tienes una versión distinta del catecismo. ¿Sí? Bueno, aquí lo importante es esto. La primera afirmación que hacemos los cristianos es: creo en Dios. Si se dan cuenta, en el símbolo de los apóstoles nada más dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso. Ya el concilio niceno-constantinopolitano dice: creo en un solo Dios. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? La primera afirmación fue simple y sencillamente: creo en Dios. Pero después vino este concilio de Nicea y Constantinopla para aclarar: pero ese Dios es único, no hay otro, solamente hay un único Dios. Y es lo que nos une a todos: creemos en Dios. Esto no es obra de la casualidad, sino que todo lo que somos y conocemos es porque hay un Dios. La primera gran afirmación de nuestra fe: creer en Dios. Pero esta afirmación se vuelve después en un solo Dios. Alicia, por favor, número 200. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea-Constantinopla, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Un único Dios, único en su naturaleza, único en su sustancia, único en su esencia. No hay más Dios que Dios. ¿Qué es lo que dicen los musulmanes? Solamente hay un Dios. Es la primera afirmación de los musulmanes, y ya luego ellos añaden: y Mahoma es su profeta. Pero en eso coincidimos con ellos y con los judíos. El cristianismo, el islam y el judaísmo somos una religión monoteísta. Claro, los musulmanes y los judíos dicen que nosotros somos politeístas, porque como hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nosotros no creemos que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Están perfectamente unidos en una unidad, que es la unidad divina. Un solo Dios. Creo que la mejor forma de entender esta unidad es a través de lo que es una familia. Una familia que está
al menos en principio, unida. Y son uno solo. Los esposos que están unidos en una sola unidad. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe jamás el uno. Por eso es tan importante el matrimonio como nosotros lo conocemos. Una unidad perfecta e indisoluble. Porque son los matrimonios reflejo de Dios. Sí, son dos personas distintas, pero forman una unidad que no debe separarse, no debe de mezclarse. Es un único, una única realidad. A eso aspiran los esposos, a ser como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, y ya por último, el número 201, por favor. Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Volveos a mí y seréis salvados, confines de toda la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. ¿Ok? Entonces, sin duda alguna, de hecho, el judaísmo es la primera religión monoteísta de la historia. Antes, por ejemplo, las religiones más antiguas como las hindú, la religión hindú, que es más antigua que el judaísmo, pues ustedes saben que tienen un montonal de dioses, ¿verdad? Los griegos también tienen un panteón impresionante de dioses. Los aztecas tenían también un gran conjunto de dioses. La primera religión que es monoteísta es el judaísmo. Y luego nosotros aparecemos como una religión que también cree en una sola realidad que se llama Dios. Jesús dice en la oración sacerdotal, y es lo que dice el número 202, ¿verdad? Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti somos uno. Jesús es lo que nos revela. El Padre y el Hijo son una única realidad. Nosotros mentalmente los separamos, pero ellos forman una unidad perfecta. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor, que es preciso amarle con todo el corazón. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Y confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Claro que racionalmente nos cuesta mucho trabajo decir cómo es que tres personas son una. Pero es lo que hace el amor. Supera a la razón y te hace entender que dos pueden ser uno. Insisto, regreso al ejemplo de los esposos, que siendo dos, son uno. Uno en proyectos, uno en vida común, uno en... Los dos son los padres de un niño, ¿verdad? No es que tú eres padre de uno y yo soy padre de otro. Los dos formamos la paternidad de esta criaturita, ¿verdad? Es una unidad única. Bueno, ahí habrán muchas dudas. Recuerden que aquella escena de San Agustín, que queriendo entender esto, se encuentra con el niño en la playa y le dice, a ver niño, ¿qué estás haciendo? Yo estoy vaciando el mar aquí. Pues, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Estás loco? Pues tú también estás loco pensando, ¿verdad?
que vas a lograr entender esta unidad de Dios, que siendo tres, son uno solo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Sí. Habló de las religiones Monoteístas. mencionó tres. El judaísmo, el cristianismo y el islam. O sea, los musulmanes, ¿verdad? Porque peleaban tanto los musulmanes y los cristianos. Pues por territorios, por intereses políticos. ¿Por qué son los pleitos entre cristianos? Pues también por territorios y pleitos políticos, ¿no? El poder es el que nos lleva a las La guerras. religión católica es la primera. ¿Perdón? La religión católica es la primera. No, antes estaban los judíos. Y antes de los judíos, les digo, estaban las religiones chinas, las de la India, ellos son más antiguos. Los mesopotámicos, por ejemplo, sus religiones, de ahí nació Abraham. Bueno, jóvenes, que descansen. Igual, Gracias.